por ti, que pudiste entrar al tabernáculo. Si no fuera por ti, honestamente yo no pudiera disfrutar de las bendiciones que tú me das. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos esta noche una vez más tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes el control de lo mismo, Dios bendito, Rey de la Gloria. Que todo aquello, Señor, que vamos a hacer esta noche, de la enseñanza de tu palabra, perdona, Señor, nuestras iniquidades y bendícenos con tu sangre preciosa, Señor. Que sea de edificación y alimento para nuestras vidas tu palabra, Señor. Proclamamos que en esta noche, Señor amado, hay gozo en tu presencia una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén a su nombre. A su nombre. Habla ahora con él. Bien, mis amados hermanos, parece que hay algún pequeño inconveniente, ¿no? Con el proyector. Vamos a seguir avanzando un poco solamente con audio, ¿ven? En MP3, nada en MP4. Cuando los hermanos tengan listo, me pueden avisar, ¿no? Bien, hemos estado estudiando el libro de Éxodo, como todos pueden recordar, y hemos podido ver muchos aspectos en este libro sobre la vida del pueblo judío durante el tiempo que estuvo en el desierto, amén. Y hemos podido analizar la gran similitud que hay entre la forma de vivir de ellos en el desierto para con nuestras vidas, amén. Siempre digo y repito que el libro de Éxodo debe ser uno de los libros al que deberíamos como cristianos darle un mejor estudio, ya que parece que todo lo que ha sido escrito para el pueblo judío ha sido escrito para la iglesia, amén. Gloria a Dios. Bien, entonces habíamos estado hablando de todos los temas con referencia al libro, pero ahora que estamos haciendo el estudio sobre el tabernáculo, hemos podido ver que realmente este tabernáculo estaba hecho a la imagen de Jesucristo. Amén. Por esta razón, cuando el apóstol Juan dice que este tabernáculo se hizo carne y moró entre nosotros, está diciendo una verdad inapelable e inescrutable, hermano. Jesucristo es el tabernáculo hecho carne. Y hemos podido ver, amén, solamente en tres cosas que hemos visto. Son del tabernáculo. Hemos visto los atrios, la cerca de los atrios, la puerta de los atrios y el altar. Hemos visto, ayer estuvimos viendo algo sobre los cuernos del altar. Y además no quiero que sepan, ese tema de los cuernos del altar es un tema que es muy discutido. Pero ¿sabe por qué? Porque un tema suele ser muchas veces muy discutido en la palabra de Dios. Hay una materia que las personas que estudian teología le tienen que dar así por obligación y se llama exégesis. Esta materia nos enseña a las personas que hemos estudiado que tenemos que tratar de interpretar la palabra de la manera que la quiso manifestar el escritor bíblico. Pero desgraciadamente casi todas las iglesias cristianas han tenido por costumbre querer interpretarla a nuestra manera en particular de vivir. Y ahí viene el error, porque muchas personas tienen un criterio, otros tienen otro criterio y otros tienen otro criterio diferente. ¿Por qué? Porque la manera de cada uno de nosotros de pensar es y va a ser siempre diferente a la del otro. Hay un
Entonces, ¿qué se hace? Se analiza la palabra para no interpretarla de forma particular, sino de la forma en que el escritor bíblico quiso manifestarla. Porque ese hombre que la escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. No a su criterio, sino por el Espíritu Santo. Y si yo trato de interpretar la palabra conforme a él, entenderé lo que el Espíritu Santo quiere decir, no lo que el criterio humano quiere decir. Porque desgraciadamente muchas veces tomamos nuestra ideología como si fuese doctrina. En una ocasión un hombre no le gustaba, a él no le gustaba que la gente llevara botellitas de agua al culto. Y resulta que no había ventiladores en ese tiempo en la iglesia. Y hacía mucha calor y la gente se veía con una botellita de agua. ¿Y sabe qué? Dijo que era pecado tomar agua. Y se inventó una serie de argumentos. Y es porque a él no le gustaba. Entonces resulta, mi amado hermano, que si a mí no me gusta de pronto, no digo que no me gusta la ropa roja, digo de pronto que no me gustara la ropa roja. ¿Sí? Yo vendría e interpretaría de que es pecado y le diría a la gente que es pecado. Porque es mi criterio. Y mucha gente solamente se limita a decir amén. Amén. Y no van a sus casas y verifican en la Biblia si es verdad o mentira que es pecado tomar agua en el culto. Amén. Y resulta que cuando nosotros tratamos de interpretar la palabra tenemos que enseñar conforme al criterio del escritor bíblico. ¿Sí? Yo mismo me quedé muy sorprendido acerca de todo este asunto de los cuernos del altar, lo que significa sobre el juicio, sobre cómo el Señor detiene el juicio, cómo la sangre rociada sobre los cuernos significa que Dios, Jesucristo, está deteniendo el juicio. ¿Sí? Y hay textos bíblicos que estuvimos viendo ayer que certifican el sentido de esa palabra. Vamos entonces a seguir avanzando, mi amado hermano, bendita sea la gloria de Dios. Quiero que avance, mi amado hermano, algunas tomas, ¿sí? Donde nos quedamos ayer aproximadamente. Bendito Señor. Ya avanza la próxima, hermano. Eso es lo mismo, amén. Ayer nos quedamos hasta todo lo que tenía que ver con el altar de bronce, los cuernos, porque estaba hecho en bronce, todo eso pudimos ver, amén. El que no vino ayer, bueno, gloria a Dios, Dios sabe por qué no vino. Si se quedó porque no pudo venir, bueno, gloria a Dios, se quedó porque estaba contento que ganó Ecuador, gloria a Dios. Pero yo sé que aquí no son de la iglesia de allá. Aleluya. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la fuente de bronce. Bendita sea la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 30, verso 17 al 31. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrán en ella agua, y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavará con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavará las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Ahora vaya al libro de Éxodo 38, 8. Dice, aquí estos capítulos de 36 en adelante habla de cuando ya Moisés construyó todas estas cosas de las que estamos hablando. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Bien, este era uno de los utensilios más grandes que había en los atrios. Amén, pase la otra, hermano. Era una especie de bandeja o de lavamanos. La Biblia no nos muestra mucho acerca de su diseño, pero sabemos
entonces provienen de la misma base. Ahí podemos ver en esta diapositiva un modelo un poco diferente. Amén, que la regrese la otra, hermano. Miren el modelo que está ahí, ya pase otra vez. Ya. La razón por la que ustedes van a ver dos modelos diferentes, como yo les decía ayer, es que ya estos utensilios ya no existen. Ya se han perdido la historia y solamente se tienen las referencias bíblicas y se basan en los modelos, los estudiosos, los teólogos y todo lo que tratan de mostrar lo que pasó y las cosas que se hicieron solamente basado en lo que dice la palabra. Amén. Pero resulta que de la fuente no nos habla mucho sobre el diseño, pero por muchos estudios bíblicos, por varios estudios bíblicos podemos ver para qué servía, porque aquí lo que nos interesa más es el sentido, el significado que tenía esto, cuál era el uso y cuál era el sentido de nuestras vidas. Amén. Ahí podemos ver pues, un sacerdote lavándose las manos. Ahora, no sé cómo haría para lavarse los pies. Me da un poco inquietud me deja eso, pero dejemos eso ahí en el limbo, porque no sé cómo se lavaba los pies con eso. No sé si subía en algo para meter los pies o si sacaba agua, eso no lo dice la Biblia. Ahora, mi amado hermano, este lavacro, que a mí se llama lavacro, estaba ubicado entre el altar y la puerta del tabernáculo. Los sacerdotes que servían en el tabernáculo pues tenían que lavar sus manos y sus pies adentro del tabernáculo. De esta manera evitaban su muerte, porque imagínense, mi amado hermano, era una cosa de ley, una ley, un mandamiento de Dios, que tenían que lavarse las manos y los pies, porque corrían el peligro de morir de no lavarse las manos. Recuerden que el bronce, ¿qué significa el bronce? Representa juicio, ¿sí? Pero resulta que en ambos casos, tanto en el altar como en el lavacro, usted va a ver que el juicio está acompañado de algo que corta el juicio. Por ejemplo, en el altar se quemaba el sacrificio y el sacrificio cortaba el juicio, terminaba con el juicio. Y luego el altar tenía los cuernos que representan a los 4 ángeles que traen juicio de la tierra. Amén. Pero que dice el Señor que los detiene hasta que haya levantado de la tierra a sus sellados, a sus escogidos, o sea, a la iglesia. Y que entonces se está deteniendo el juicio. La sangre del cordero derramada sobre los 4 cuernos representaba que Jesús, por medio de su sangre preciosa, estaba deteniendo el juicio. Ahora, entonces podemos ver que estos instrumentos, estos utensilios, denotaban juicio, pero también contenían la misericordia de Dios. Y ahí podemos ver que ese lavacro estaba hecho en bronce, que significaba juicio, pero contenía el agua, que representa vida. ¿Por qué razón, mi amado hermano? Porque si nosotros nos podemos analizar, la palabra de Dios es juicio y es vida. Y si la palabra de Dios es Cristo, Cristo es juicio o es vida. Recuérdense que Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero de la misma manera, a nosotros nos ha dado vida juntamente con Él. Amén. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que Dios dijo unigénito para que todo aquel que quiera crear no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Pero resulta que el mismo Jesús dice en Juan capítulo 5:29 que los que hicieron lo bueno, o sea, los que aceptaron la palabra, resucitarán para vida eterna, pero los que no hicieron eso, resucitarán se levantarán para resurrección de condenación. Miren, el mismo Cristo tiene vida y tiene juicio, como la palabra y como el lavacro, porque decir este lavacro es una representación de la palabra. Ahí está la gloria de Dios. Entonces, como sabemos, el juicio se refiere al bronce, amén. Pero el agua en él significa limpieza, restauración o pureza. La palabra satut significa transparencia. El agua representa la transparencia que nos da la palabra de Dios. Usted sabe lo que significa transparente, amén. Transparente es un cuerpo o objeto que permite pasar la luz desde un punto al otro extremo. O sea, es cristalino, es líquido, como el vidrio. Usted puede estar de un lado del vidrio, pero puede ver lo que pasa del otro lado, amén. Eso significa transparente. Y lo que significa que ese secunde, esa transparencia que tiene que haber en nuestra vida, debe permitir que no solamente Dios, sino también el hombre pueda ver a través
El lavacro representa la palabra de Dios, pues al igual que ella, aunque está contenida en mandato de juicio, también trae limpieza y claridad a nuestras vidas. Imagínense, el agua está contenida en un recipiente de bronce. La palabra está contenida, está aceptada en mandamiento de juicio. ¿Sí? Pero ¿qué resulta? Que cuando nosotros vivimos los mandamientos de Dios, el juicio es cortado de nosotros. No hay juicio, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 2, que no hay ningún juicio para los que están en Cristo Jesús. Pero vamos a completar el texto bíblico porque yo he estado analizando algunas versiones, mi hermano, y muchas versiones solamente aparece así, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el texto completo dice, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que andan en el Espíritu y no en la carne. Y mire, yo le voy a decir algo, que decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, prácticamente está diciendo que todo aquel que cree que Jesús es el Señor ya no va a tener juicio. Amén. Pero si analizamos el texto completo, que dice que no hay condenación para los que están en Cristo, pero esto es a los que están en el Espíritu y no según la carne, está diciendo que sí hay condenación, pero para los que están en la carne. Mientras que cuando cortas el texto cree que todo el mundo, por decir yo creo en Cristo, va a ser salvo. Por eso es importante, mi amado hermano, analizar la Biblia en un contexto completo y profundo. Y si usted tiene de pronto otra versión, mire, yo le trabajo, que yo trabajo dentro de Dios con varias versiones, ¿sí? Pero siempre trato de quedarme con la que me dé un mensaje más profundo y completo. Porque hay una que dice cosas tremendas. Yo me quedé muy sorprendido cuando leí la Biblia contemporánea. No, ya, esa no. La Biblia contemporánea que dice, en lugar de decir, sed santos porque Dios es santo, dice, ustedes tienen que ser diferentes porque nuestro Dios es un Dios diferente. Y hay una diferencia muy marcada entre ser santo y ser diferente. Claro. Amén. Por ejemplo, mi hermano Marquito, ¿sí? Él es de raza afro. Amén. Yo soy mestizo, descendiente de Monturio. Somos dos personas muy diferentes. Entonces, ¿qué resulta? Que Dios es Dios de él porque es diferente, o Dios es Dios mío porque es diferente. No, Dios es Dios de ambos porque ambos somos santos. Entonces, cuando dice Dios es Dios diferente, entonces puedo creer que cualquier persona, porque es medio extraña, también es Dios de él. Y resulta que la iglesia cristiana contemporánea, que está pastoreada, liderada y llena de personas que practican la degeneración sexual, o sea, está lleno de gays, lesbianas y transgéneros. Ellos tranquilamente pasan, ministran y dicen, no, es que la palabra dice que tenemos que ser diferentes porque Dios es diferente. Y se toma que Dios es diferente como un Dios que aprueba la degeneración sexual. Pero Dios no aprueba la degeneración sexual. ¿Por qué? Porque dice primero, la Biblia dice en Romanos, en 1 Corintios 6, dice que ninguna persona que practica la homosexualidad entrará en los cielos. Amén. Y dice en el Apocalipsis que la persona que practica la dominación no entrará en la ciudad santa. Y dice que varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios. Amén. Y en Levítico 18 y también en el capítulo 20 dice que es abominación a Jehová. Entonces yo no sé, no he leído totalmente en esta versión qué hablan de esos versículos para que digan eso. Pero toda la Biblia y todas las versiones, aparte de esa, tienen un contenido muy enérgico de juicio para las personas que practican la homosexualidad. Solo ellos dicen que no. ¿Por qué? Porque no leen una versión bíblica que mantenga una profundidad de la palabra de Dios. Una mamá no me quedó sorprendido de las cosas que pasan. Veía en la mañana una noticia de que un hombre de 61 años en estado etílico se ha metido a la casa de una vecina con medio playero y la ha violado. Un viejito. ¿Y sabe cuántos años tenía cuánto el hombre? 80 años la anciana. Yo le dije, ¿y eso sí es degeneración sexual? Porque de pronto si una muchacha joven, ¿no? Y que digo, está buena esa mujer, quizás puedo decir, quiero meterle y violar, pero una mujer
hermano, en una degeneración tremenda, ¿sí? Y hay personas que incluso ahora dicen que son cristianos y que pueden practicar libremente todas estas cosas, pero que Dios tenga misericordia de ellos, amén. Porque ayer digamos sobre el altar, y nos recuerda el altar que viene un juicio terrible sobre la tierra, esta es la gloria de Dios. Entonces imagínense, hermano amado, que el abaco representa la palabra de Dios, pero al igual que ella, aunque contiene juicio en su palabra, también trae pies y claridad en la vida. Juan 15:3 dice, en palabras del mismo Jesucristo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá más. Esto es referente a que los sacerdotes, si no se lavaban en el lavacro, morían. Pero aquí la palabra es el lavacro y el que ha sido lavado no tiene muerte, sino que verá vida. Eso es lo que está dicho en ese texto bíblico. Juan 6:68, ¿qué dice? No, anterior. Amén. ¿Qué dice ahí? Con Dios y con Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, ¿qué cosa? Palabra de vida eterna. Y Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bendita sea la gloria de Dios. Amado hermano, aquel que ha sido lavado por la palabra no puede acercarse, aquel que no ha sido lavado por la palabra no puede acercarse a Dios. De la misma manera que el sacerdote que no se lavaba en el lavabo no podía entrar al tabernáculo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de Él o cantarle o congregarse que estar cercano a Él. Hay una diferencia muy grande. Hay gente que cree que porque asiste a la iglesia todos los días ya está cercano a Dios. Otro porque canta, otro porque predicamos. No. Nos acerca a Dios de estar limpios. Acuérdense de algo que hablé ayer. El tabernáculo, o sea, el cerco de los atrios estaban hechos de lino torcido, representando que la Trinidad, la misma Trinidad de Dios, no deja al hombre acercarse a Él. No lo deja. ¿Por qué? Porque el pecado aleja a Dios del hombre y al hombre de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. Oigan, amado hermano, y también dice en Apocalipsis capítulo 3, si no recuerdo el texto bíblico, pero dice que cuando Adán y Eva fueron echados del Edén, dice que Dios puso un ángel, ¿sí?, con una espada encendida. ¿Para qué? Para resguardar que nadie pudiera acercarse ¿a dónde? Al árbol de la vida. Entonces, de la misma manera, la Trinidad estaba conteniendo que el hombre pecador entre, ni siquiera a los atrios. Pero para entrar a los atrios tenía que entrar por un lugar que era puerta de los atrios. Amén. Vimos la vistosidad, vimos qué significa esa vistosidad. Y vimos que Dios es un Dios muy fácil para llegar a Él. El que todo el cuadro sea blanco, el hilo torcido y que tenga puerta de colores, demostraba que Dios tiene necesidad de que nos acerquemos. Y Él dice, mira, aquí está la puerta, no te vas a perder. ¿Qué dice Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y vimos también que más bien es Dios el que hoy en día está llamando a la puerta de nuestro corazón. Bendita sea la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquel que no se ha lavado no puede acercarse a Dios, porque no es lo mismo, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Avance, mi amado hermano. Gloria a Dios. Ahora, también vamos a ver algo sobre este lavacro. Dice en Éxodo 38:8 que también hizo fuente de la fuente de bronce y su base de bronce. ¿De qué cosa? ¿De dónde sacó el bronce? ¿De dónde sacó el bronce para hacer este lavacro? Léalo, mi hermano.
de los espejos de las mujeres. Bendita sea la gloria de Dios. Mire, la palabra que se refiere a espejo aquí es la palabra pará, ¿sí? Que representa a los espejos antiguos, de los cuales se ha encontrado mucho en las excavaciones de Cercano Oriente, en especial en Egipto, en Israel y en actual Palestina. Estaban hechos de metal pulido, generalmente de bronce. Más tarde se usaban espejos de plata y de oro. Su forma era generalmente redonda o ovalada, aunque algunos fueron cuadrados. Comúnmente tenían un mango que junto con el dorso de ese espejo estaba decorado. El espejo de vidrio apareció mucho después, ya era en la época greco-romana, pero en el tiempo bíblico lo que se usaba como espejo eran placas de bronce, tal como usted puede ver abajo. En la parte de arriba vemos un espejo cuando recién ha sido encontrado en las ruinas excavadas, ¿saben? Acá a la derecha, en la parte inferior, tenemos uno ya semi-restaurado, pero al final lo podemos ver ahí al espejo ya en su totalidad, que tiene algún brillo, ¿ven? Por lo cual podemos decir que reflejaba en algo. Recordemos que era un tiempo muy antiguo, no tenía una manera de conocer sobre el antimonio y el vidrio para poder hacer espejos de los actuales. Entonces lo que hacía en aquel tiempo era coger placas de bronce y pulirlas bastante para ver si hay, pero me imagino que la imagen era un poco distorsionada, ¿ven? Pero es lo que tenía. Ahora no quiero llegar tanto al asunto de cómo lo usaban, sino lo que hicieron con ellos. Los de vidrio dice no comenzaron a usarse hasta el periodo romano tardío. En consecuencia, los espejos que mencionan Pablo y Santiago fueron probablemente de metal. Ya no voy a hablar sobre esos espejos ahora. La imagen de un espejo metálico es de menor calidad que la de los modernos, como se puede apreciar por la declaración de Pablo y por la imagen que tenemos ahí. De que un rostro puede verse solo borrosamente en el espejo. Primera de Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Mira lo que dice. El apóstol Pablo está reflejando algo que no podía verse uno claramente. Y eso cumple la palabra de que dice en Hebreos, en Hebreos 1 dice que las cosas que sucedieron y que todas las cosas que Dios mostró eran ¿qué cosas? Sombra, espejo de las porvenir. Y cuando habla de las porvenir, habla de las nuestras, de nuestro tiempo. Porque nosotros tenemos la gloria de Dios, de que la misericordia de Cristo haya venido a nuestra vida y nos haya permitido ver cosas que aún ellos no pudieron ver. Dice la Biblia que muchos de ellos profetizaron, muchos de ellos declararon la palabra, muchos de ellos creyeron, hicieron milagros, hicieron cosas poderosas, pero no pudieron ver las cosas que hoy nosotros vemos. Entonces yo imagino a Elías. Dice la Biblia que tenía un poder de Dios de que con alzar su mano llovía y con volver a alzar dejaba de llover. Pero él no vio a Jesucristo, a ver. Pero nosotros le hemos visto, dice la palabra de Dios, porque hemos creído en él y le vemos. Amén. Y vemos su gloria. Gloria del unigénito, dice la palabra de Dios. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es de semejanza al hombre que se considera a sí mismo en un espejo su rostro natural. Porque él solo se ve a sí mismo y luego se va y se olvida como él. ¿Por qué? Porque se veía borroso, no se veía bien. Y luego se va y como que no pasó nada. Y es verdad, hasta la actualidad, y a muchos nos habrá pasado, que nos vamos a ver por el espejo que nos hemos peinado, y al rato, si me peiné, y volvemos a poner, y pasamos por la calle y vemos todo vidrio, todo desde el edificio, y nos paramos ahí, nos ponemos los arreglados y nos damos cuenta que de adentro están creciendo hormigas. ¿A cuándo les ha pasado eso? Que se dio por el centro y se ha parado frente a un edificio de vidrio ahumado y se ha puesto a peinarse y a arreglarse y no se da cuenta que de ahí adelante todo el mundo ve lo que está haciendo. Mas el que mira, versículo 25, atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿qué dice? Este será bienaventurado de lo que hace. Bendita sea la gloria de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos. Amén. Los espejos nos hablan de la palabra de Dios, la cual, al reflejarnos en ella, pone en evidencia nuestras faltas, la suciedad de nuestras manos y la suciedad de nuestros pies. Es lo que dice aquellos dos versículos en Santiago y en Hebreos 4:12, que sobre todo en Hebreos 4:12, que dice que la palabra nos confronta, amén, nos pone en evidencia, dice que nos penetra a partir del alma y del espíritu, las coyunturas y aún los tuétanos. Eso es la médula. La palabra penetra hasta lo más profundo, dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, mi amado hermano, quiero que analicemos los espejos de las mujeres. ¿Quiénes dieron los espejos para esta obra? ¿Quiénes dieron los espejos para hacer este lavado? Dicen las mujeres, amén. Pero quiero que entienda bien, dicen las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No todas las mujeres dieron sus espejos, sino las que estaban velando, o sea, las que estaban cerca del tabernáculo. Los espejos de las mujeres nos revelan la disposición de ellas de acercarse a Dios. Los espejos son referentes de qué cosa? De vanidad, de orgullo y de altivez. Amén. ¿Por qué? Porque mire, nosotros somos tal cual somos. Y cuando no nos vemos en el espejo no nos preocupa cómo andamos. Pero nos vemos en el espejo y nos ponemos a arreglarnos, a meter el pelo para atrás, a ponernos pelo en la cabeza. La mujer se pone cuidado a pintarse, a arreglarse, porque ya se vio que es bonita y quiere verse más bonita. El espejo es un símbolo de la vanidad humana, porque tanto hombre como mujer nos vemos en el espejo. Aquí no vamos a hablar de los hombres y las mujeres, porque recuerden que ayer estuvimos viendo sobre los actos, que en el acto de Dios de Jesús había un acto para las mujeres y otra para los hombres, otra para los extranjeros y otra para los sacerdotes, pero que en Cristo dice ya no hay griego ni judío, no hay libre ni esclavo, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos, ¿qué dice? Uno solo en Cristo Jesús. Entonces en Cristo Jesús todos somos iguales, y hay que reconocer la verdad. Todos tenemos esa vanidad, parte de nuestra naturaleza humana, ¿sí? Nos representa nuestro orgullo, nuestra altivez. Se cree que eran mujeres de los sacerdotes que vivían cerca del tabernáculo, ya que dice las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. También otro piensa que se trataba de mujeres que gustaba estar cerca del tabernáculo para gozar de la presencia del Señor. Ahora, sea de la una o de otra manera, eran mujeres que estaban cerca de la presencia de Dios. Amén. Porque es verdad, y muchas veces que las mujeres están cerca de Dios porque sus esposos predican. Hay esposos que están cerca de Dios porque sus mujeres están en la presencia de Dios. Pero también hay mujeres que gustan de estar en la presencia de Dios. Y ahora, hermano, cuando habla de mujeres se refiere a la iglesia, bendita sea la gloria de Dios. Y estas mujeres, entregando sus espejos, son imagen de la iglesia del Señor, doblegada de Él, entregando toda altivez, todo orgullo y toda vanidad y toda vanagloria delante de Él. Yo imagino que todas estas mujeres fueron a su casa y fueron a sacar cada una todo lo que tenía de espejo, todo lo que tenía de bronce. Ya no le importaba que no iba a poder pintarse más, ya no le importaba que no iba a poder arreglarse su rostro, que ya no se iba a ver bonita. Ella sabía que era bonita, no tenía por qué estar viendo a cada rato y decidieron traer todos sus espejos de bronce. Amén. ¿Para qué? Para que una vez hecho este trabajo sea pulido también de una manera tan grande que parezca también un espejo en su fondo. Y a la vez el sacerdote cuando iba a lavarse las manos podía reflejar su rostro hasta el fondo y ver todo lo que estaba mal delante de Dios, toda mancha en su traje, toda mancha en su mitra. La palabra de Dios nos hace ver cuando estamos mal, hermano. ¿Sabe lo que pasa? Nosotros como cristianos tenemos la mala costumbre de enojarnos. Cuando viene alguien y nos habla de justamente lo que estamos viviendo, eso es contra mí. ¿Quién le da autoridad a este hermano? Solamente cuando hablo del hermano de la misma iglesia nos molesta más, porque cuando viene de otro lado, ¡amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Uy, el Señor mandó un varón lleno de unción que habló a mi vida. Si la palabra es la que habla tu vida. Y ese hombre lo que tiene la palabra, y la misma palabra se la puede tener un hermano de la misma congregación. Amén. No, ese hermano está pecado, no tiene por qué hablarme a mí. ¿Tú cómo sabes que el otro no está pecado? Amén. Amén ya. No te pongas a ver, hermano del varón que te predica, sino a
Gloria a Dios. El agua también se refiere al bautismo que recibimos de Jesús, a través del cual declaramos nuestra fe en Cristo y nos disponemos a vivir una vida santa en su presencia. En otras palabras, el amado nos dice que Jesús aceptó nuestra decisión en fe de que todos nuestros pecados fueran sobre Él, se llevó nuestra condenación y nos revistió de su gloria. Gálatas 3:27, pasa el hermano. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué cosa? De Cristo estáis revestidos. ¿Sí ven? Bendita sea la gloria de Dios. O sea, estamos con una ropa igualita a la de Cristo. Amén. De santidad. Cuando yo leo Apocalipsis 1, a ver, entonces muchas veces tengo deseo de leer ese libro y lo leo y esa es la parte que más me gusta. Cuando el apóstol Juan ve a Jesús vestido de ropas blancas, dice. Amén. Con un manto de rey, imagino que un manto púrpura, amén. Con un cinto de oro, dice. Y dice que fuego salía de sus ojos, que tenía una voz que atronaba como la voz de muchas cascadas. Amén. Y yo digo, ese Cristo es más precioso que el Cristo que tiene en Cristo Consuelo, o por aquí, por allá, en la iglesia católica, porque mamá, hermano, yo sé que Cristo fue en la cruz de Calvario, pero no se ha quedado en la cruz. No sé por qué lo tienen ahí. Pero el Cristo mío es un rey, amén. El Cristo mío está vestido de gloria y de poder, vestido de santidad. Y el que se ha bautizado en Cristo está vestido de poder, de gloria y de santidad. Amén. Amén. Romanos 6:4 que dice: porque somos sepultados. Antes de ser sepultados, ¿qué nos pasó? Hemos muerto. Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice la palabra de Dios. Ese bautismo, escúchame, mamá, hermano, yo no considero que el bautismo sea el que borró mis pecados fueron borrados cuando yo le dije: Cristo, yo te acepto en mi corazón. Amén. Pero el bautismo es para mí la declaración voluntaria y pública de que alguien le va a servir a Dios y que dejó toda una vida de pecado atrás, de que se acabó ese yo era y viene un nuevo yo soy que me ha dado el Señor. Amén. Amén. Una vida nueva, diferente, distinta a la que era antes. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17? Ese texto bíblico es como un versículo lema para el cristiano. Amén. Ya debemos saberlo sin ponerlo ahí. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe por qué? Eso significa restauración. El agua significa restauración. Mi amado hermano, usted llega cansado a su casa o ha hecho alguna faena que lo ha hecho sudar mucho, o sea, que está cansado, está agotado, ¿sí? Y coge un vaso de agua y ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente, Raúl? Restaurado. Restaurado, amén. Lleno de energía. O sea, restaurado es como que ya no es el mismo que llegó, es otro. Amén. Eso se llama ser restaurado. Y eso viejo ya no existe, es algo nuevo. Otra vez comenzar y otra vez lleno de fortaleza. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Entonces cuando llegaba el sacerdote con las manos y los pies sucios, yo no sé cómo metía los pies en el lavabo, pero él tenía que lavarse los pies, ser restaurado, ser limpio, para poder entrar en el lugar santo. Amén. Así mismo nosotros, si no somos restaurados por la palabra de Dios, amados hermanos, no vamos a tener ningún acceso a Cristo. ¿Por qué? Porque lleno de pecado no podemos acceder a Cristo, amado hermano. Solamente a su misericordia. ¿Sí? Pero no podemos acceder. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, no para que perseveren nuestros pecados en nuestra vida, sino para que sean borrados nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Para que si eran como la escarlata o como el carmesí, como
rojas como el carmesí, por la sangre, sean lavados y sean, dice, como blanca lana, dice el profeta Isaías. Bendita sea la gloria de Dios. Pase la hermana. Ahí está el Hamishkan Elohim. El tabernáculo de Dios. Amén. La palabra hebrea de tabernáculo es Mishkan, pero quiero hacer las acotaciones sobre esta palabra, según la Biblia. El tabernáculo, cuya definición al traducirla es morada, o sea, un lugar para vivir, pues se considera que era la Shekinah, o sea, la habitación de Dios. Fue el santuario móvil construido por los israelitas. Miren, el santuario móvil construido por los israelitas no se refiere a todo templo, ni aunque haya estado en Israel, no se refiere al templo de Salomón, ni tampoco se refiere al templo de Herodes, que era el que estaba en los tiempos de Jesús. Amén. Que fue el santuario móvil construido por los israelitas bajo las instrucciones dadas por Dios a Moisés, ya que fue el texto bíblico, que está en 25, 8 y 9 del libro de Éxodo. Amén. La palabra santuario es la palabra Mikdash, el lugar sagrado. Sí, también aparece como Mikdash la palabra tabernáculo. Pero resulta que, mi amado hermano, esta palabra Mikdash proviene del verbo Kidash, que significa poner aparte o consagrar, es decir, apartar algo para el uso sagrado. Pero a diferencia de Mishkan, Mishkan quiere decir el tabernáculo. Mishkan es tabernáculo. La palabra Mikdash, a diferencia de Mishkan, es que Mishkan representa la morada de Dios. Pero Mikdash representa el santuario, pero no siempre era utilizado para el uso de Dios verdadero. Por ejemplo, el santuario mencionado en el libro de Amós, capítulo 7, verso 13, era un lugar nacional para culto de idolatría a Baal, y estaba en Betel. Dice Amós 7:13, y no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey y capital del rey. En el Nuevo Testamento se mencionan los santuarios con la idea propia del original y de los objetos de devoción y de oración, pero este santuario del que habla es el santuario creado por Jeroboam cuando se dividió el pueblo de Israel entre lo que era Judá hacia el sur y el reino de Israel hacia el norte. Amén. Pase la próxima, mi hermano. Ahí tenemos nombres comunes que aparecen en la Biblia original para el tabernáculo. Tenemos la palabra Mikdash, que significa santuario o un lugar de adoración. Como decía antes, no siempre se refiere que es exclusivo para Jehová. Mientras que Mishkan sí representa la palabra donde mora Dios, o sea, la morada de Dios verdadero. ¿Sí? Esta palabra Mishkan proviene de la palabra del verbo Shakan, que significa habitar o morar, o sea, vivir en un lugar. También nosotros escuchamos mucho la palabra Shekinah o Shekinah. Ahora, sobre esto que puse ahí, Shekinah o Shekinah, yo quiero hacer una aclaración, mi amado, porque quizás algunos de ustedes, ¿sí?, para ver si lo que yo digo es verdad o mentira, vaya a veces a acudir a un texto bíblico hebreo de internet y va a encontrar que en muchas ocasiones las palabras no las encuentra con casi, no con J. Por ejemplo, Melech, encuentre Melech, o Malach, encuentre Malach. ¿Sabe por qué? Porque la pronunciación en realidad de esta palabra es como está ahí, la caco, una especie de la K con la J entreverada. En algunas versiones incluso aparece la Q con la J. Y la palabra en sí no es Elohim, Shekinah, sino Shekinah. Una mezcla entre la K y la J. Y hay ciertas traducciones que aparecen con K y otras con J. Entonces no va a decir, el hermano me está diciendo mal, pero aquí dice con K y yo le encuentro con J. No. Algunos traductores ponen con K y otros ponen con J. Hay alguna versión incluso que aparece la C con la J. Entonces, cuando usted encuentra de esta manera, estamos hablando, amado hermano, del mismo tema. Yo le digo esto para que usted se encuentre la libertad, amado hermano, de ir y verificar si todo lo que estoy diciendo es cierto o me lo estoy inventando. Amén. Para que no esté diciendo, no, este hermano se inventa, no le pide relación a Dios, solamente va al internet y ahí encuentra lo que no me encuentra pobre. No, hermano, yo he estudiado esta situación años atrás, que hoy en día gracias a Dios estoy volviendo a reestudiar para poder entender con profundidad y con criterio formado. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. También la palabra Sukkah significa tabernáculo, pero es el tabernáculo
tenían los judíos. También le llaman morada. O sea, ¿por qué digo esto? ¿Por qué le llamo todo esto? Porque aparece en algunas versiones como morada, pero no se trata de la misma palabra ni la misma morada. El tabernáculo en sí es Mishkan, que dice la gloria de Dios, constituye el primer ejemplo de articulación de espacios sagrados en la cultura hebrea, involucrado a su vez las primeras creaciones simbólicas de arte judío con carácter litúrgico unívocamente monoteísta, o sea, para adoración a un solo Dios. Se lo ha denominado en la Biblia como el santuario terrenal, y según la interpretación del cristianismo se lo compara con el santuario celestial de la Biblia cristiana o de la fe cristiana, acerca de la cual algunos decimos que es Cristo, otros dicen que es la Nueva Jerusalén. Yo en lo personal digo que es Cristo, pero también acepto que es la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Nueva Jerusalén es Cristo mismo, ¿sí? Morando, guiándonos y dándonos su luz en aquella patria celestial. Amén. A la que todos tenemos la esperanza de que vamos a ir. Amén. ¿O cuántos no? Bien, Dios habitaba dentro del tabernáculo construido con 48 tablas. Dios manifestaba su presencia al pueblo de Israel en la parte superior del tabernáculo con una nube en el día y con fuego de noche. Dentro del santuario mismo Dios habitaba, estaba la gloria de Dios que llenaba todo este lugar. Dentro del lugar santo estaba la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Y dentro del lugar santísimo estaba el arca del testimonio y el asiento de la misericordia. Este era un lugar inaccesible para la gente común de Israel. Solo los sacerdotes y el sumo sacerdote podían entrar en estos lugares de acuerdo al sistema de tabernáculo. Pasa la próxima pregunta. Vamos a quedarnos hasta ahí, hermano. Amén. La próxima clase estaremos viendo sobre la cubierta del tabernáculo. Sí, esa es la primera cubierta, estaremos hablando sobre ella, mi hermano. Pase la próxima. La otra. La segunda cubierta, bendita la gloria de Dios, de pelo de cabra. Pase la otra, mi hermano. Pase la otra. La roja, que es la de pieles de carnero, estaremos hablando qué significa todo eso. Y la que sigue es la de pieles de tejón. Sobre esta de ahí, yo tengo un video que la estaremos viendo, no lo vamos a pasar ahorita, hermano, ¿sí? Y lo estaremos viendo en la próxima clase. Es algo muy interesante lo de las pieles de tejón, mi hermano. Es algo bastante impactante. Le damos las gracias a Dios que nos ha permitido estar una noche más en su casa. Amén. Espero de corazón, mi hermano, que esta enseñanza esté siendo de mucha edificación para nuestras vidas, pues para la mía sí lo están siendo, no sé la suya, pero sabemos que todo lo hacemos para la gloria y honra del Señor. Amén.